Una máquina de estados finitos, o bien un autómata finito, se puede representar como el gráfico dirigido que tenéis en la figura. Observad que nuestro sistema puede estar en 4 situaciones distintas. Llamémoslas A, B, C y D. Estas 4 situaciones distintas en las que el sistema se puede encontrar las vamos a denominar estados. Y observad que se puede mover nuestro sistema de un estado a otro, puede transicionar a través de distintas acciones que pueden tener a cabo que se pueden llevar a cabo sobre nuestro sistema. Fijaros que aquí podemos pasar del estado A al estado B, pues con una hipotética, ¿por qué no?, tecla hacia adelante. Podemos pasar del estado B al estado C mediante la misma tecla. Observad que para una misma entrada, dependiendo del estado en el cual nos encontremos actualmente, la transición se efectuará hacia un estado destino u otro, ya que para la misma tecla forward, aquí tenéis que se puede transicionar desde el estado A al estado B, o bien del estado B al estado C mediante la misma tecla. Observad aquí también que esta misma tecla forward, hipotética, repito, es solo una idea esquematizada de lo que es una máquina de estados finitos. Observad que la misma tecla nos puede conducir del estado C al estado D. Observad que existe la tecla, digamos, la antagónica, que sería el back, que lo que hace es ir hacia atrás un estado. Del estado B sería posible ir hacia el estado A, del C hacia el B y del D hacia el C. Observad que existe otra tercera tecla, que sería el reset, que lo que haría sería desde cualquier estado nos conduciría al estado inicial A. Existen dos filosofías o dos formas distintas de representar estas máquinas de estado. Serían las máquinas de Mealy y Moore. Su nombre es debido a los dos científicos que desarrollaron esta disciplina por caminos separados. Fijaros que la máquina de Mealy generaría la salida basándose en el estado actual y en la entrada. Y en su diagrama de estados incluye las entradas y las salidas en cada línea de transición. Observad que aquí tenemos el estado y en la transición, que es esta de aquí, aparecería la variable de entrada y la variable de salida, normalmente en la forma que indico aquí en el texto. La entrada, al principio, una barra de dividir, la del 7 del teclado, y luego la salida correspondiente a esa transición efectuada, donde se puede indicar que la salida depende del estado y del valor de la variable de entrada. En contraposición, la máquina de Moore, aunque se puede desarrollar su equivalente a la máquina de Mealy, digamos, ambas máquinas tienen su equivalencia, se puede pasar de una formulación a otra, la máquina de Moore, en contraposición, la salida en un momento dado solo depende del estado de la máquina, mientras que la transición al siguiente estado depende del estado actual y la entrada introducida. Fijaros que ahora, en el estado, lo que aparece representado es no solo el estado, sino además la salida correspondiente al estado del sistema, ya que, como decíamos, la salida en un momento dado solo depende del estado. Es otra filosofía contrapuesta a la anterior. Fijémonos que, en el caso de la transición se efectuará de acuerdo con el valor de la variable de entrada. Con lo cual podemos resumir que la salida solo depende del estado actual y es por esto que la salida z se introduce dentro del mismo estado. Para generar las máquinas de estado, lo que haremos será hacer uso de biestables. Evidentemente, podemos elegir entre JK, RS, Delay o Toggle, que son los que hemos estudiado. Cada uno tiene sus propias características, y he señalado aquí el JK porque los problemas que vamos a resolver hoy se harán mediante este tipo de biestable. Pero os exhorto a realizar los problemas que hoy os planteo
con los otros biestables. Fijaros en definitiva que un caso particular del RS es el delay, mientras que el JK tiene un caso particular que es el toggle. ¿Qué ventaja tiene el JK en frente al resto? Pues que reduce el coste de la parte combinacional. Veremos en los ejemplos donde las distintas, o lo amplia que es, mejor dicho, la tabla de la verdad para este biestable, hace que se pueda simplificar de un modo exagerado la parte combinacional. El RS es más sencillo que el JK, porque su tabla de la verdad es más, es más escueta, ya que solo se puede dar al reset a 1 o al set a 1 de forma exclusiva, mientras que el JK, acordaros, el J sería la asociación al set, mientras que la K sería la asociación al reset, pero en este caso, este biestable permite que ambas entradas estén a 1 a la vez, con lo cual lo que tendríamos es un modo toggle, como ya sabéis de transparencias anteriores. Con lo cual el RS es más simple, pero claro, menos flexible, porque su tabla de la verdad es más escueta, con lo cual será más compleja toda la parte combinacional que deberemos añadir de forma extra al montaje con los biestables. El biestable D facilita el diseño, ya que es muy simple, acordaros que es el concepto básico de memoria, pero reduce el número de conexiones. El toggle es más conveniente en determinadas aplicaciones específicas, como también sucede con los delay, que son los contadores. Hagamos un breve repaso de los biestables JK, que serán los que utilizaré en los ejemplos de este vídeo. Fijaros que la tabla de la verdad, que es esta de aquí, o bien podríamos utilizar esta de aquí, que es, digamos, la misma pero más desarrollada. Observad que cuando ambas entradas están a 0, el estado siguiente cuando ambas entradas están a 0, es el estado actual. No se modifica el estado. Cuando lo que hay es una entrada K a 1 y la J a 0, es equivalente a hacer un reset, con lo cual la salida en el estado siguiente, esta Q de n más 1, se pone a 0, como muy bien indica la tabla. De forma contraria, cuando sea la J la que está a 1 y la K la que está a 0, pues lo que se hace es un set y el estado en el instante siguiente se pone a 1. Y observad que para J igual a 1 igual a K, es decir, cuando J y K valen 1 ambas, se produce el modo toggle, que es este de aquí. Este es el modo toggle, el modo, digamos, de conmutación, donde el estado siguiente es precisamente el negado del estado actual. Aquí tenemos su diagrama de transición de estados. Podéis parar el vídeo y revisarlo, que en definitiva lo que está haciendo es representar esta tabla de aquí, con sus entradas y la salida al sistema. Y lo que es interesante que veáis es que los biestables que vamos a utilizar van a ser biestables síncronos, donde la señal de reloj será la que impondrá cuando suceden los cambios. Observad que la señal reloj es, digamos, se puede utilizar por flanco, ya sea de subida o de bajada, o por nivel alto o bajo. Veremos cómo ello afecta a los ejemplos. El primer ejercicio o ejemplo que os propongo es el siguiente. ¿Qué nos piden? Nos piden sintetizar mediante biestables, ya nos dicen directamente, biestables de tipo JK, un contador reversible de 3 bits, es decir, el contador debe avanzar, pero también debe poder retroceder, cuyo diagrama de estados se muestra en esta figura. Observad que si tenemos 3 bits, 2 elevado a 3, podemos contar 8 cantidades distintas. Fijaros que tendríamos el estado 0, si hablamos en binario, el estado 0,1, o sea, el 0,01. Observad, lo que tendríamos es esto. 0,00 sería el estado 0. Entonces tendríamos el 0,01, ha incrementado en una unidad el contador, y lo que tendríamos es el estado 1, el 0,10, donde tendríamos el estado 2, y así sucesivamente. Observemos cómo para pasar de un valor de contador al inmediatamente superior hay que aplicar un 1 a la entrada, lo podéis ver aquí, un 1, un 1, y así sucesivamente. Como veis, cuando se llega al último valor de contaje, aplicando un 1, se vuelve
al estado inicial. Contrariamente, si lo que aplicamos en cualquier estado es un 0, a la entrada, lo que se hace, es decir, un nivel bajo, lo que se hace es bajar de estado. Tanto es así que si se aplicara un 0 estando en el estado S0, lo que se hace es volver para atrás al estado S7. Hay que tener en cuenta una cuestión, y es que este contador tendrá lugar en función del ciclo del reloj. Es decir, no será realizado mediante biestables Jack-Kill biasíncronos, sino mediante estos biestables en su forma síncrona. ¿Cuál será el esbozo del esquema final? De hecho, vemos que hay 1, 2 y 3 biestables. ¿De dónde sale la necesidad de 3 biestables? Observad que debemos contar desde el estado S0, pasando por S1, etc., hasta S7. Ello implica que tenemos 8 estados distintos. Dado que tenemos 8 estados, lo que necesitamos saber es el número de biestables. Fijaros que si pusiéramos 2 biestables, tendríamos 2 elevado a 2 y ello nos daría 4 posibles estados, donde este 2 del exponente es el número de biestables. Si pusiéramos solo 1, seríamos capaces de discernir entre solo 2 estados distintos, mientras que si ponemos 3 biestables, somos capaces de discernir entre 8 estados distintos. De ahí la necesidad de que haya 3 biestables en nuestro esbozo del esquema final. Fijaros que no he puesto cuál es la lógica combinacional. De hecho, la gracia del problema consiste en primer lugar, determinar cuántos biestables nos hacen falta, un paso bien sencillo, y en segundo lugar, en estos biestables, cuáles deben ser sus entradas. Fijaros que lo que me pregunto es qué deben valer J0 y K0 del primer biestable, ya que el biestable 0 será este de aquí, el biestable 1 este de aquí y el biestable 2 este de aquí. Siempre me pregunto cuáles serán sus entradas. Es decir, tendré que dar qué combinación lógica, es decir, qué lógica combinacional debe haber a cada una de las entradas de todos los biestables. Para hacer eso, se debe realizar la tabla de verdad de las transiciones. Observad, olvidémonos por un momento de la primera columna, que es la que me permitirá luego representar los valores en forma de tabla. Pero fijaros, el estado inicial y el estado final al que se llega en función de en qué estado inicial me encuentre y en función del valor de la variable de entrada. Observad, si estoy en estado inicial 0, 0, 0, acordaros que el 0 para la entrada implica bajar de estado. Como estoy en el estado 0, bajar no se puede a menos de que se dé la vuelta, es decir, que se pase del estado S0 al estado S7. Y para hacer ello, para hacer esto, la entrada X debe ser igual a 0. Fijémonos que la entrada será 0, pero lo que debe suceder es, como podéis observar aquí, que haya un flanco de subida en el reloj de los biestables, de las básculas. Es decir, el valor no será efectivo hasta que no se produzca un flanco de subida. Bien, con lo cual ya tenemos la primera fila. La primera fila es esta. Tengo una entrada 0, me encuentro en el estado 0, 0, 0, y ¿a qué estado voy a ir a parar? Al 1, 1, 1. A partir de aquí, esto, digamos, nos provendría del enunciado. Todas estas columnas provienen del diagrama de transición de estados. Esto es una reproducción fiel del diagrama que nos proporcionan como enunciado del problema. Ahora bien, hemos elegido 3 básculas de tipo JK, como podéis ver aquí. Esta es la tabla que debemos rellenar nosotros. Vamos a ver el caso del biestable que corresponde al bit menos significativo. Observad que sus entradas se denominan J0 y K0. Y esta tabla la vamos a rellenar ¿cómo? Pues entendiendo qué es lo que debe suceder a cada una de sus entradas para que se pase del estado 0, 0, 0 al 1, 1, 1. Evidentemente ahora nos tenemos que preocupar solamente de esta columna de aquí. Será más adelante cuando nos ocuparemos del biestable 1
del biestable 2 y tendremos que ver qué es lo que pasa con la salida del 2, la salida del 1, cómo transiciona al estado final siguiente. Con lo cual vamos a fijarnos ahora en cómo pasar este 0 a este 1 de aquí. ¿Por qué? Porque estamos hablando solo del biestable del bit menos significativo, es decir, el biestable 0, el que queda como maestro, digamos, de la estructura, el que queda más a la izquierda. Fijaros que para que un biestable JK pase de 0 a 1, pueden pasar dos cosas. Puede ser que haga J0 igual a 1 y la K que valga 0, es decir, que se haga un set, haciendo un set cuando el biestable se halla con su salida a 0, el estado siguiente será igual a 1, o también haciendo un toggle, es decir, poniendo un 1 en J0 y un 1 en K0. De ahí que observad que la K0 es indistinto, tanto da que yo ponga un 0 como que ponga un 1. El efecto es distinto, porque con J0 igual a 1 y con K0 igual a 0, lo que se está haciendo es un set. En cambio, con J0 igual a 1 y con K0 igual a 1, lo que se está haciendo es un toggle. El efecto es el mismo. Al final, el estado Q0, en el instante siguiente, pasa a ser 1, que es lo que a mí me interesa. De ahí que haya ubicado estos dos valores, 1 y x. Vamos a ver el caso siguiente. Fijaros, ¿qué es lo que sucede si en lugar de ser 0, la entrada es 1, pero para el mismo estado, para el estado 000? Acordaros que a donde tenemos que ir a parar es al estado 001. Observad que en lo que al biestable Q0 se refiere, también pasa lo mismo, es decir, de 0 se tiene que pasar a 1. Y eso es lo que me preocupa, ya que ahora estoy estudiando solo el biestable del bit menos significativo. Con lo cual, no hay nada más que decir. Para pasar de 0 a 1, la combinación de entradas es la misma. Vamos a ver qué es lo que sucede si me encuentro en el estado 1 y le indico bajar. Entonces se pasa al estado 0, con lo cual observáis que este 1 del bit menos significativo pasa a ser un 0. Y ello implicaría hacer un reset. Fijaros aquí el 1 que está en la K0. Ello es un reset. Pero claro, ¿qué debe valer J0? Pues J0 puede valer o 0 y se está haciendo puramente un reset, pero si valiese 1 tampoco no molestaría, porque serían ambas entradas a 1, haría un toggle y acordaros que el toggle lo que hace es negar en el estado final lo que era el estado inicial, con lo cual de 1 pasaría a su negado, que es 0. Igual que antes, el modo toggle pasaba de un 0 a un 1, pues ahora de un 1 a un 0. Dicho de otro modo, se puede pasar de un 1 a un 0 en la salida de un biestable JK, o bien haciendo modo toggle, ambas entradas a 1, o bien haciendo un reset con la K igual a 1 y la J igual a 0. De ahí que salga esta fila de aquí. Observad que en el caso siguiente, donde estoy en el estado 1 y al subir paso al estado 2, también sucede que el bit menos significativo pasa de 1 a 0, con lo cual sucede exactamente lo mismo, no hay nada que explicar en esta fila de aquí. Y así, sucesivamente, se pueden explicar todas y cada una de las transiciones que tenemos. Con lo cual, como podéis comprobar, es una tabla de la verdad muy sencilla, porque a la hora de simplificar, fijaros que si hago todas las x igual a 1, tanto en esta columna como en la columna K0, la simplificación es fácil. Observad. Tomo el diagrama o el mapa de Carnot y fijaros lo que he hecho ha sido sencillamente ubicar cuánto tiene que valer la entrada, la Q2, que es la salida del, como podéis ver aquí, la salida del segundo biestable. Podéis ver Q1, la salida del primer biestable, y podéis ver luego Q0. Observad que para todas y cada una de las combinaciones, fijaros, de dónde he tomado estos valores, todos estos valores los he tomado de aquí, los he tomado de aquí. ¿De acuerdo? Es decir, Q2, Q1 y Q0, que veis aquí, Q1, Q0 y Q2, son las que aparecen en esta parte de la tabla. Y la variable de entrada es esta de aquí, con lo cual he representado las 16 posibles combinaciones
Y como podéis observar, aquí tengo todas estas x, que si las hiciera igual a 1, todas ellas, a 1, a 1, a 1, a 1 y a 1, se podrían simplificar todas, con lo cual la entrada J0 es igual a 1. La entrada J0 es esta columna de aquí. Y ahora voy a proceder a la entrada K0. Fijaros que K0 también es igual a 1, ya que, aunque los valores sean distintos, como podéis ver, las filas que son X son distintas precisamente, digamos, son las contrarias a las que eran X para J0. De ahí que aparezca un diagrama distinto. Todo ello, fijaros que si las hago igual a 1 todas ellas, la simplificación es K0 igual a 1. Con lo cual, las dos entradas del primer biestable, es decir, del correspondiente al bit menos significativo, deben valer 1. Sigamos ahora con J1K1, es decir, el biestable que se encuentra en medio, no el del bit menos significativo, que sería este de aquí, sino el del inmediatamente con más valor. Fijaros que, de nuevo, la tabla es la misma, el estado inicial y el estado final vienen dados por el enunciado, en este caso como es un contador y es, digamos, reversible, entonces se puede pasar de un estado al siguiente o al anterior, siempre al anterior mediante un 0 en la entrada y al siguiente valor de contaje mediante un 1 en la entrada. Y recordad que al final el esquema final tendrá biestables JK por flanco, activados por flanco de subida. Con lo cual, tanto la variable de entrada como el estado inicial como el estado final, esta columna os recuerdo que viene dada por el enunciado. ¿Qué es lo que tiene que suceder en el biestable central, en el biestable 1? Fijaros que tenemos que observar la transición existente entre estas dos columnas. El valor de la salida de ese biestable en el instante actual y el valor que tendrá después de haber transicionado, de haber basculado. Vamos a ver que la primera situación, el pasar de un 0 a un 1, es como hacer un set, lo recordáis del caso anterior, o bien como hacer un toggle, es decir, esta X significa que puede haber un 0 o un 1, ya lo sabemos, y es que si hubiera un 0, lo que se está haciendo es un set de ese biestable, y si hubiese un 1, lo que se estaría haciendo es un toggle. Bien, vamos a ver alguna situación que no hayamos visto antes con el biestable 0, y es, por ejemplo, aquellos casos en que se pasa de un 1 a un 0, este ya lo vimos, que es el x1, que es lo de hacer un reset, pero hay un caso particular, como por ejemplo este de aquí, lo podéis observar, donde se mantiene un 0 ya existente. Este 0 ya existente, es decir, que el estado actual es 0 y el estado final sigue siendo 0, se puede conseguir mediante lo siguiente. En primer lugar, nos debemos asegurar de que J1 vale 0. ¿Por qué la entrada J tiene que valer 0? Porque la entrada J es la asociada a la acción de set, o bien en el caso de toggle, si ambas valieran 1, y fijaros que ni queremos hacer un set, porque no queremos poner un 1, ni queremos hacer un toggle, porque no queremos pasar de 0 a 1, a su negado, que es 1. Con lo cual, fijaros que me queda K1 igual a X. ¿Por qué a X? Porque si valiese 0, no haríamos nada. Las entradas valdrían 0, con lo cual, para entendernos, el biestable no bascularía. Es decir, no cambiaría su estado final respecto al estado inicial. Y si valiese un 1, esta K1, para este caso, lo que sucedería es que sería un reset. Es decir, se como reafirmaría este 0. Bien, no notaríamos la diferencia. De ahí que la combinación deba ser 0 y X. Y para ello, digamos, para encontrar la combinación, o digamos la lógica combinacional para esas entradas a esta báscula, habría que seguir con todas y cada una de las casuísticas y rellenar esta tabla de aquí. Es lo que más tiempo lleva. Fijémonos que lo que haré ahora será montar los mapas de Carnot de esta entrada y de esta entrada. Es lo que tenéis aquí. Como podéis observar, al haber tantas X, para hacerlo venir bien y para que exista esta simplificación de aquí y a la vez esta simplificación de aquí, haré valer
esta es 1 y esta es 1. Y el resto las hago valer 0. Con lo cual al final podéis observar que la entrada al biestable 1 es una AND entre la entrada al sistema y la salida del biestable anterior, del bit menos significativo, una OR con otra AND a su entrada, donde aparece la entrada negada y la salida negada del biestable anterior. Con lo cual tendremos una estructura donde habrá una OR que tendrá dos entradas, como podéis observar, y dentro de cada una de las entradas será fruto de una AND, donde esta AND, para un caso habrá la entrada y la salida del biestable anterior, y para el otro caso la entrada negada y la salida negada del biestable anterior. Observad que se realiza lo mismo para este mapa de Carnot, pero para la entrada K1 del biestable del centro. Observad que las posiciones de las X y de los 1 están cambiadas, no es el mismo diagrama, pero si hacemos valer aquí estas 1 y 1, se puede simplificar esto, se simplifica esto con esto, y terminamos teniendo la misma entrada, con lo cual la salida de esta OR de aquí, que os insinuaba antes, alimentará a J1 y a su vez también alimentará a K1. Sigamos ahora finalmente con el biestable correspondiente al bit más significativo de este contador reversible. Fijaros que la situación ahora implica que debamos estudiar cómo transiciona este biestable, es decir, del estado Q2 inicial al estado Q2 final. Observad que para pasar de un 0 a un 1 es como hacer un set o hacer un toggle, de ahí que tengamos esta fila que ya la hemos visto. Para que un 0 se preserve como un 0, habría, como sabéis, que forzar que J2 valga 0, y K2 tanto da que valga 0 como 1, es lo mismo que el caso anterior, pero en caso de que valiera 1 se estaría haciendo un reset, cosa que ya me va bien, y si valiera un 0 no se estaría haciendo nada, con lo cual se preservaría este valor del 0. Y así sucesivamente. Fijémonos, por ejemplo, este caso de aquí, donde un 1 debe persistir como un 1. Es precisamente el caso recíproco, donde hay que poner un 0 en K2 para asegurarnos que no estamos haciendo un reset, ni un toggle, y fijaros que la X, esta significa que J2 tanto puede valer 1, que sería hacer un set, como podría valer 0, que es como no hacer nada, y esto no transicionaría. Hago lo mismo, montaré el mapa o la tabla de Carnot para J2 y para K2, y la simplificaré. Observad que la tabla queda de este modo, tanto para J2 como para K2, y fijaros que haciendo esto igual a 1 y esto igual a 1, puedo hacer esta simplificación de aquí y esta simplificación de aquí. Como veis, tengo una puerta AND de 3 entradas, otra puerta AND de 3 entradas y una OR. Y lo mismo sucede en este caso de aquí. Bien, como esquema final, lo único que se hace es lo que os comentaba antes. Fijaros, las entradas al biestable 0, 1 y 2 vienen dadas por las simplificaciones que he recogido aquí. Podéis parar el vídeo y comprobar que se han realizado de este modo. Observad que aquí tenemos un 1, tenemos un nivel alto, 5 voltios, y fijaros que tanto J como K están alimentadas a ese valor, con lo cual tenemos J igual a 1 y K igual a 1 para el biestable 0. Fijaros que aquí tenemos la entrada X y aquí tenemos la X negada, se nos indica aquí, y observad que en el caso del biestable 1, acordaros que era una puerta AND de 2 entradas, con la entrada y la salida al biestable anterior, es esta puerta de aquí que veis la entrada y veis la salida Q del biestable 0, se hace una AND de ellas dos. Fijaros que también se hace una AND de la salida negada, la tenéis aquí, la salida negada y la salida negada del biestable anterior. Y de estas dos puertas AND, ¿dónde van a parar? Van a parar a una puerta OR. Van a parar a una puerta OR, como podéis observar aquí. Y evidentemente, como es la misma la J1 que la K1, la salida de esta puerta OR tanto alimenta a J como a K del biestable 1.
El biestable 2 os lo dejo a vosotros, lo podéis, digamos, apreciar. Observad que ya tenemos trabajo hecho porque aquí ya se hizo una AND entre X y Q0, con lo cual solo hay que añadir la salida aquí a esta nueva AND que veis aquí, que correspondería a esto de aquí. Veis que no es una puerta AND de 3 entradas, pero evidentemente no lo es, porque ya he hecho una AND de estas 2 entradas, o sea, de la entrada propiamente al sistema X y de la salida del primer biestable, y solo me queda hacer una AND precisamente con la salida del segundo biestable. De ahí que pincho aquí y hago una puerta AND con la salida del segundo biestable, que es el número 1. Lo mismo sucede con la puerta AND que tenéis aquí en la parte inferior, y el resto lo podéis analizar vosotros. Sencillamente recordaros que la salida del primer biestable es el bit menos significativo, aquí lo tenéis. La salida del biestable número 1, del que se encuentra en medio, es el bit intermedio, y el MSB o bit más significativo es precisamente el de la salida Q del último biestable. Me gustaría hacer un comentario final sobre este esquema resultante del problema. Acordaros que cuando la entrada es 0, el contador desciende de una unidad en una unidad. En cambio, cuando la entrada es 1, el contador asciende. La pregunta es ¿cuándo se va a proceder a este ascenso o descenso? Evidentemente X tiene que valer 1, la entrada 1, para que ascienda, para que incremente valores de 1 en 1 en el contador, y 0 para que descienda. Pero ¿cuándo se produce esa basculación? Se produce cuando aparece un flanco de subida del reloj. Observad aquí, aquí y aquí, donde los tres, tanto el bit menos significativo, el primer, digamos el segundo bit, el que está en medio, y el bit más significativo, los tres basculan a la vez cuando se produce un flanco de subida del reloj. ¿Qué sucederá? Cuando aparece un flanco, se comprueban las entradas, y como observáis que la lógica combinacional depende de lo que haya aquí, si X vale 1, en ese contaje que se realiza en el momento del flanco será ascendente, pero cuando X valga 0, en el momento en que se produzca el contaje, que es en el flanco de subida, se descenderá en una unidad en el contador. Vamos ahora con un problema de una naturaleza similar, donde se pretende precisamente desarrollar un diagrama de transición de estados, convertirlo a circuitería, pero en este caso lo que pretendemos es detectar una secuencia. Vamos a suponer que queremos diseñar un circuito con una entrada X y una salida Z. Y lo que queremos hacer es que cuando X, la entrada, sea una secuencia de bits, por ejemplo, me la voy a inventar, esta de aquí. Por ejemplo, queremos detectar si en esta secuencia de bits existe este valor, 1001. Observad que este valor 1001 se encuentra, por ejemplo, aquí. ¿Qué debería suceder en este caso? En el momento en que el circuito detecte que ha llegado un 1001 por la entrada, la salida debería activarse, z igual a 1, y después volver a 0. Atención, el último 1 de esta secuencia se deberá, de hecho, considerar también el primer 1 de la secuencia detectada posterior. Observad que aquí habréis visto que también hay otra secuencia 1001, pues esta también debería detectarse. Es decir, este 1 que tienen en común tanto sirve para la primera detección como para la segunda detección. A este tipo de detectores de secuencias se les llama detectores con solapamiento. Podría no ser así. Podría resultar que para detectar otro 1001 tenga que haber otro 1001 que nada tenga en común con el primer 1001. En este caso sería un detector sin solapamiento, pero no es nuestro caso. Vamos a ver cuál es el significado de los estados. Fijaros que el diagrama de transición de estados necesita de 4 posibles estados. El estado A, que es que está esperando que llegue el primer bit que sea 1, entonces ya representa que empezaremos a tener síntomas de que hay una secuencia 1001 candidata. El estado B, que es que está esperando el 0, el estado C, que está esperando el segundo 0, y el estado D, que lo que está haciendo es esperar un 1. ¿Y cómo funcionan estas transiciones? Vamos a ver.
El estado A, que correspondería al 0, aquí 1, 2 y 3, como podéis ver, al tener solo 4 estados, acordaros que en este caso tendremos 2 elevado a n, debería ser 4, ¿vale? O al menos mayor que 4, mayor o igual que 4. Con lo cual, con n igual a 2, es decir, con 2 biestables, tendremos suficiente. Vamos a, como decía, vamos a ver cómo se producen las transiciones de estado. Estoy en A. En A está esperando un 1, porque os recuerdo, la secuencia a detectar es el 1001. Si llega un 0, nos quedamos en A. No hay que evolucionar, porque seguimos esperando un 1. A la que llega un 1, aquí veis la entrada, acordaros, la entrada y la salida. A la que llega un 1, pasamos al estado B, donde el estado B significará estoy esperando ahora un 0, porque me ha llegado un 1, ahora voy a esperar que haya un 0. Entonces, ¿qué sucede? Si llega un 0. Si llega un 0, evidentemente pasaré al estado C, y el estado C está esperando el segundo 0. Pero fijaros aquí qué es lo que sucede si en lugar de llegar un 0, llega un 1. Me quedo en el estado B. ¿Por qué esto? Porque fijaros, si me ha llegado un 1, la primera vez paso del estado A al estado B. Si me llega un segundo 1, no tengo que volver al estado A. Ya me ha llegado un 1. Puede ser que ahora venga el 1001. De hecho, pueden venir muchísimos unos seguidos, y si luego me llega 001, ya tengo aquí la secuencia. Es decir, aunque estando en el estado B, que está esperando un 0, si me llega un 1, no tengo por qué retroceder, me quedo en ese mismo estado, esperando a que llegue un 0. Mientras vaya llegando unos, yo no me muevo de B. Entonces, sigamos adelante. Llega un 0. Evidentemente siempre la salida es 0. ¿Por qué es 0? Porque no se ha detectado la secuencia 1001. Pues seguimos. Llega un 0. Al llegar un 0, avanzamos uno más. En el estado C, donde también estoy esperando un 0. ¿Qué sucede si en este estado C me llega un 1? Si llega un 1, no puedo mantenerme en el estado C, porque representa que ha llegado un 1 aquí, que me ha hecho cambiar, un 0 aquí, que me ha hecho cambiar, y si ahora llega un 1, representa que lo que ha llegado es un 101, nada que ver con el 1001 que quiero detectar, con lo cual vuelvo para atrás. ¿A dónde? A B, que sigue esperando un 0, porque fijaros que luego podría llegar el 1001 que estaba comentando antes. Entonces, sigamos hacia adelante. Imaginemos que ya ha llegado un 1, ha llegado un 0, y luego llega otro 0. Al llegar este otro 0, ya paso al último estado, al estado D, donde ya aquí tengo solo dos opciones. Si me llega un 0, debo volver aquí al estado inicial, A, pero si llega un 1, ya puedo volver al estado B. ¿Por qué? Observad qué sucede. Imaginad que llega esta secuencia. 100. Y ahora aquí, justo en este punto, me encuentro en el estado D. Y ahora pueden pasar dos cosas. O que llegue un 0 o que llegue un 1. Si llega un 0, mal, porque no es el 1001 que yo estaba esperando. Como ha llegado un 0, lo que hago es volver a la A, que es esta ruta de aquí. ¿Hasta qué? Hasta esperar, bueno, sigo esperando a que llegue un 1 para volver a empezar el ciclo. Y en caso de que llegue un 1, vuelvo al estado B. ¿Por qué motivo vuelvo al estado B? Vuelvo al estado B porque este 1 podría ser el principio de otra detección de un 1001. De ahí que se vuelva al estado B. Y evidentemente, como podéis ver, la salida aquí se activa. Bien, pues una vez tenemos claro el diagrama de transición de estados, lo que hay que hacer es elegir los biestables. De hecho, os propongo que utilicéis, igual que en el caso anterior, el JK. ¿Por qué? Porque reducen considerablemente la parte combinacional. Acordaros de antes que en las tablas de Carnot salían 16 elementos, ¿vale? Ya que había 16 combinaciones posibles. Teníamos 3 salidas de los biestables y teníamos la entrada, con lo cual 2 elevado a 4 daba 16. Y fijaros que nos ha quedado una lógica combinacional bastante sencilla. Todo gracias a que hemos utilizado este biestable que es muy versátil. Podíamos, os recomiendo de que probéis a utilizar en casa, por ejemplo, hacer el mismo sistema pero con RS. Claro, la diferencia es que el RS no tiene el modo toggle, así que de ahí aparece que muchas X no se puedan poner en la tabla de la verdad. Y ello hace que no se pueda simplificar tanto la parte combinacional.
Tenemos el delay o el toggle, que como ya sabéis son casos particulares del RS o del JK respectivamente. Vamos a proceder pues a la construcción de la tabla de verdad que está asociada con este diagrama de estados que hemos construido a partir del enunciado. Fijaros, lo que hay que montar en principio es esta terna de aquí, donde aparece en la entrada, como podéis ver, la mitad a 0, la mitad a 1, y aquí tenemos el estado actual, empezamos 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? Como si montáramos la tabla de verdad de una función de lógica combinacional, y observad que a partir de aquí tenemos cuál es el estado siguiente. De hecho, ¿cómo se ha construido esta tabla del estado siguiente? Yo he observado el estado actual, como podéis ver, del 0, 0. Cuando la entrada es 0, voy a ver en el estado 0, 0, que era el correspondiente a la A. Cuando la entrada es 0, como podéis ver, vuelve al mismo estado, de ahí que el estado siguiente sea 0, 0, y la salida, como podéis observar aquí, la salida es 0. Veamos otro ejemplo, pues tomemos esta. Fijémonos que estamos en el estado 0,1, vamos a ubicarnos en el estado 0,1, es el B, 0,1, aquí lo tenéis. Y en el estado 0,1, cuando su entrada es un 1, y estamos en el estado 0,1, lo que hacemos es mantenernos en el mismo estado. De ahí que el siguiente estado sea el 0,1. Y la salida, como podéis observar, es un 0. Aquí tenemos el 0. Así se ha construido tanto estas dos columnas como la columna de salida, a partir del diagrama de transición de estados. La pregunta ahora es, ¿cómo se han construido estas cuatro columnas? ¿De qué entradas de biestable debemos adjudicar, debemos asignar, para que suceda lo que estamos observando aquí? Me explico. Aquí habrá dos biestables, un biestable JK, lo tenemos aquí, JK, que es el 0, y otro biestable que será también JK y que será el 1. Lo que vemos aquí, en estas dos columnas, es qué debemos hacer con las entradas del biestable JK1 para que suceda esto. Del estado actual 1 vayamos al estado siguiente 1, que aquí está indicado. Observad, por ejemplo, vamos a ver este 0 que debe convertirse en un 0. ¿Qué debemos hacer a las entradas de un biestable JK para que de un 0 en el estado actual se pase a un 0 en el estado siguiente? Para empezar, J tiene que valer 0. ¿Para qué? Para evitar que se haga un reset, para que se haga un set o se haga un toggle. K1 puede valer cualquier cosa, o 0 o 1. ¿Por qué? Porque en caso de que valga 1, lo que se está haciendo es un reset, y en caso de que K1 valiera 0, el biestable no bascula, con lo cual este 0 original se queda con el 0. En caso de que hiciera un reset, que es cuando la K valiese 1, siendo la J igual a 0, pues de un 0 se pasaría también a un 0, porque un reset ya sabéis que lo que hace es que el estado final valga 0, sea cual sea el estado actual. Veamos otro ejemplo. Veamos este de aquí. ¿Qué tiene que pasar para que del estado actual Q1 a 1 se pase a un estado siguiente igual a 0? Evidentemente pueden pasar dos cosas, o que se haga un reset, y entonces lo que se está haciendo es poner a 0, o que se haga un toggle, y lo que se hace es negar el estado anterior, con lo cual de un 1 se pasaría a un 0, ya que el 0, que es el estado siguiente, negaría el estado anterior, que es el actual, el 1. Para que tenga lugar eso, es decir, para que se haga un reset o bien un toggle, fijaros, lo que podemos hacer es, para empezar, asignar que la K valga 1. Y entonces la J puede valer o 0 o 1. En caso de que valga 0, se está haciendo un reset, y en caso de que valga 1, se está haciendo un toggle. El resultado es el mismo, se pasará de un 1 a un 0. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver este de aquí, donde de un 0 se pasa a un 1. Fijaros que lo que sucede aquí, para pasar de este 0 a este 1 de aquí, debemos hacer o bien un set o bien otra vez un toggle.
porque ya sabéis que el toggle, repito, lo que hace es invertir el estado anterior. Con lo cual, para pasar de un 0 a un 1, o bien hacemos un set, es decir, 1 y 0 aquí, o bien un 1 y un 1 aquí, de ahí que haya una X, que sería el caso de hacer un toggle. Y así se rellenaría toda esta tabla, las columnas J1 y K1. A partir de ahí, dibujamos las tablas de Carnot, tanto para la entrada J como para la entrada K del biestable 1. Fijaros que tenemos que llenar la tabla de Carnot mediante esta columna J1 y mediante esta columna K1. Son dos tablas de Carnot distintas. Entonces la simplificación es bien sencilla. Como podéis ver, aquí las X las puedo tomar como 0, como 1, ya lo sabéis. A esta la voy a tomar como 1 y al resto como 0. Y fijaros que es bien sencillo. Tengo estas dos comunes, con lo cual tengo Q0 y a la vez tengo un AND con la negación de X. De ahí que la simplificación sea Q0 y un AND con la negada de X. Vamos a ver esta de aquí. Esta de aquí, dicho, la tengo muy sencilla, porque observad que si hago esta igual a 1, esta igual a 1 y esta igual a 1, dejando esta igual a 0, observad que puedo simplificar estas 4 de aquí abajo, dejándola como X, aquí la veis, y estas 4 de aquí, dejándolas como Q0. Como son dos uniones, pues es una OR con estas dos variables. No perdamos el significado de lo que estamos haciendo aquí. Estamos diciendo que para el biestable 1, que tiene una entrada J y una entrada K, fijaros que la entrada J, ¿qué será? O el resultado de una operación AND, donde a su entrada debe haber, por un lado, la X negada, lo veis aquí, y por otro lado, debe haber Q0. ¿Qué será Q0? Q0 la obtendremos del biestable anterior, que será el 0, tendrá una salida Q, y esta Q del biestable 0 es la que tiene que ir a parar a alimentar, digamos, a una de las dos patillas de la puerta AND, que alimentará a su vez a la entrada J del biestable 1. Observad que la entrada K para el biestable 1, que es esta de aquí, es una puerta OR, con lo cual haremos esto, haremos una puerta OR de la entrada X y la salida del biestable anterior, con lo cual esta también se tomará de aquí. Bien. Sigamos ahora con el biestable 0, acordaros, tenemos un biestable 0 que corresponderá al bit menos significativo y tendremos un biestable 1 que corresponderá al bit más significativo. Bien, ¿cómo se construyen estas dos columnas que inicialmente estarán vacías? Pues fijándonos en esta columna de aquí y en esta columna de aquí. ¿Qué es lo que debemos hacer con las entradas JK para que de un 0 se pase a un 0, para que de un 1 se pase a un 0, etc.? Veamos algún ejemplo. Aquí tenemos un 0 y aquí tenemos un 1. ¿Qué debe pasar? Pues que se haga o bien un toggle, ya que cambiaría el estado de 0 a 1, o bien un set, ya que sea cual sea el estado actual, pondrá a 1 la salida en el estado siguiente. Para hacer eso, la entrada J tiene que valer 1, y como se puede hacer un toggle o un toggle sería poner un 1 aquí, y un set sería poner un 0 aquí. De ahí que aparezca una X. Vamos a ver qué tiene que suceder, por ejemplo, pues para mantener un 1. Mantener un 1 en el estado. Pues para mantener un 1 en el estado podemos hacer dos cosas. Una, no hacer nada, es decir, entrada 0, 0, o la otra, hacer un set, entrada 1, 0. De ahí que aquí, en esta fila, aparezca una X. Bien, monto otra vez las tablas de Carnot, pero esta vez con las columnas J0 que tenéis aquí y la columna K0. Y fijaros que la simplificación es bastante sencilla. Mirad que si aquí coloco un 1 y aquí un 1, aquí pongo un 1 y aquí un 0, ya que en las X puedo poner lo que a mí me plazca, puedo simplificar estas 4 de aquí, que sería Q1, y puedo simplificar estas 4 de aquí, que serían X, y evidentemente ambas con una unión, una puerta OR. Fijaros que esta de aquí es muy sencilla, ya que pongo un 0 aquí, pongo un 0 aquí, 1, 1, y me queda la simplificación de estos 4 elementos, que es precisamente la negación de X. ¿Ello qué significa? Pues significa que cuando yo tengo la báscula JK, esta de aquí, la entrada J, ¿cuál será?
será una puerta OR, ¿de quién? De la entrada X y de la salida del biestable 1. Como estoy precisamente ahora hablando del biestable 0, acordaros que habrá un biestable 1 detrás. Entonces, esta salida Q1 provendrá precisamente de la realimentación de la salida Q de este biestable 1. ¿De dónde viene la entrada K? Pues la entrada K vendrá de la negación de X, donde tendré X y lo que tendré es una negación de esta propia X. Esta X, evidentemente, es esta misma X de aquí. Bien, la salida, que es lo único que me queda, la salida la he obtenido de lo siguiente. Fijaros que la salida solo tiene un valor cierto y este valor sucede cuando tanto la entrada como la salida actual del biestable 1 como la salida actual del biestable 0 valen 1, las tres. De ahí que sea una puerta AND de 3 entradas, con lo cual la salida Z se podrá obtener como resultado de una puerta AND de 3 entradas, donde tendré por un lado X, por un lado la salida de un biestable Q1 y la salida de otro biestable en la última patilla de esta puerta AND. Veamos pues el diagrama final. Observad que este de aquí es el biestable correspondiente al bit menos significativo y este de aquí es el biestable 1 correspondiente al bit más significativo. Tomamos los resultados para las entradas de cada uno de los biestables que han surgido a partir de la simplificación de las tablas de Carnot. Veamos en primer lugar la entrada J al biestable 0. Fijémonos que es el resultado de una puerta OR. Observad aquí la OR que va a parar a la entrada J de este biestable. Y en esta puerta OR deben entrar la entrada X. Aquí tenemos la entrada al sistema. La salida se encuentra aquí, esta es Z, luego hablaremos de ella. Y esta OR tiene como otra entrada la salida del biestable 1. La salida del biestable 1 es esta de aquí, que fijaros cómo está realimentada a la puerta OR de la cual os hablaba. La entrada K para este biestable es precisamente la entrada X negada. Observad que de la K se obtiene a partir de la negación, veis aquí la NOT, de esta X, esta es la entrada. Y bien, veamos ahora las entradas para el biestable 1, veamos en primer lugar la entrada J, es una puerta AND con la salida del biestable anterior y la entrada negada. Observad la puerta AND aquí, que va a parar a la entrada J1, observad que en una entrada de la AND está la entrada precisamente negada, la entrada al sistema, X negada, y por otro lado tenemos la salida del biestable justamente que le precede, que es Q0. Veamos qué sucede con la entrada K de este mismo biestable. Es una operación, como podéis ver, una OR, aquí tenemos una OR, entre la salida, como podéis ver, Q0, la salida del biestable que le precede, y de la entrada X, que es esta de aquí. La salida, como os he indicado antes, fijaros que la salida es una puerta AND con 3 entradas, donde las entradas son la entrada propia al dispositivo, la salida de un biestable y la salida de otro. Y aquí tenemos la entrada X, observad que va a parar a la entrada de la puerta AND de 3 entradas. Aquí tenemos la salida Q0 y aquí tenemos la salida Q1. Al final he puesto un biestable set reset sencillamente para que se mantenga el valor de 1 en el momento en que se detecta la secuencia. Veamos ahora el resultado en el simulador. Se ha utilizado el Electronics Workbench, que es un simulador sencillo, se puede obtener legalmente y gratuitamente a partir de la web. Y observad que lo que he hecho ha sido montar el diagrama, digamos, esto es una reproducción exacta del esquema que tenéis en las transparencias, y generaré, a partir de la barra espaciadora, generaré las secuencias de unos y ceros convenientes. Recordemos que tenemos que detectar la secuencia 1001, y una cosa importante es que los biestables JK que se encuentran por defecto en la librería del Electronic Workbench son biestables JK
síncronos, como podéis ver, y además por flanco de bajada. Veis el flanco y veis que es de bajada, con lo cual aquí he monitorizado la señal de reloj. Veremos que pasa de 1, estado alto, a 0 continuamente, con lo cual la detección de cada uno de los elementos de los bits de la secuencia se realizará cuando este display de aquí pase de 1 a 0, que es cuando se produce el flanco de bajada. Entonces veréis que yo iré reproduciendo los valores que voy introduciendo. En principio irán entrando ceros, ya que como veis los 5 voltios ahora mismo están en el aire, no se están aplicando. Entonces a partir de aquí aplicaré un 1, luego 2 ceros seguidos y un 1, y veréis como al final la báscula RS, que está aquí al final, se activa indicando pues efectivamente que tanto la entrada ha valido 1, como la salida del primer biestable ha valido 1 y la salida del segundo biestable ha valido 1, que es el resultado de aplicar la tabla de la verdad sobre la salida Z, que es esta que se encuentra aquí. Veamos cómo funciona. Ejecuto y iréis viendo el reloj. Veis cómo va de 1 a 0, flanco de bajada cuando pasa de 1 a 0, de 1 a aquí, a aquí, aquí, y así sucesivamente. Con lo cual aplicaré los cambios con la barra espaciadora aquí. Lo haré para que se vea claro cuando el reloj esté, por ejemplo, a nivel alto, y así justo inmediatamente después, al aparecer un flanco de bajada, se tendrá en cuenta el valor de la entrada. Ahora mismo están entrando ceros y efectivamente no se enciende, digamos, la salida porque queremos detectar el 1001. Empecemos. Voy a empezar introduciendo un 1, 0, 0 y otro 1. Y veis que justo cuando aparece el flanco de bajada aquí, se ha activado la salida del sistema. Evidentemente la salida del sistema hubiese desaparecido precisamente en el flanco de bajada siguiente, pero he puesto el biestable para que permanezca y se vea de que el dispositivo funciona.